Jesucristo llegó a orillas del mar de Galilea y subiendo la montaña se sentó. Una multitud llegó llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y enfermos. Los colocaron a los pies de Jesús de Nazaret y él los sanó. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablaban, los inválidos quedaban sanos, los paralíticos caminaban, los ciegos recobraban la vista. Todos glorificaban a Dios. Jesucristo llamó a los discípulos y les dijo: me da pena de esta multitud que hace 3 días están aquí y no tienen que comer. No quiero despedirlos porque podrán desfallecer en el camino. Los discípulos dijeron: ¿dónde podemos conseguir en este despoblado una buena cantidad de pan para tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Y comenzó la obra de caridad y de compasión. Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versos 29 al 37. La compasión es el lenguaje de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 3 de diciembre, año 2025. Nuestro santo para hoy es el gigante de las misiones, y así lo llaman los historiadores, el más grande misionero de toda la historia, San Francisco Javier, de origen español, siglo XV de la historia, un paradigmático sacerdote jesuita, misionero español, el gigante de las misiones por el ímpetu de evangelizador y la fuerza espiritual con que realizó tanta obra apostólica. Fue el primero que se propuso para llevar el evangelio al oriente, concretamente en Asia. Estuvo bastante tiempo en la India, en Japón. Es una de las expediciones misioneras grandes de este santo maravilloso. Nace en el castillo de Javier en Navarra, cerca de Pamplona, España. Nuestro querido santo es enviado a la Universidad de París a estudiar y allá conoció a Pedro Fabre, quien lo puso en contacto con el mejor estudiante de ese momento, San Ignacio de Loyola. Sería el futuro creador con nuestro santo, el futuro creador con Francisco Javier, de esa comunidad que es la más grande que tiene la Iglesia Católica y de las más interesantes y de las personas supremamente preparadas que se llaman los padres jesuitas o la Societate Jesus o la Compañía de Jesús. Allí nuestro santo entabló una buena amistad con semejantes personajes tan grandes, santos, sabios, grandes y maravillosos. Hizo los ejercicios espirituales que son obligatorios en la comunidad jesuita. Bajo la dirección de San Ignacio de Loyola realizó los votos. Nuestro santo Francisco llegó a comprender que su amigo Ignacio le había dicho que un corazón grande y un alma noble no se pueden contentar con los honores de aquí de esta tierra. La ambición es que sea eternidad. Y así, el santo entró en el grupito y se haría su consagración definitiva en la Compañía de Jesús en el año 1534. Ordenado en Venecia, Italia, y comenzó la misión de nuestro santo.
expedición, fue enviado a la India, estuvo en Japón, permaneció en Lisboa, Portugal. Es un misionero impresionante, estuvo en cantidad de países. El Papa lo nombró nuncio apostólico. Antes de recibir esa encomienda, lo nombró nuncio, luego de una travesía en Mozambique, y llegó a la capital de la India portuguesa en el año 1542. Ahí tenemos nuestro querido santo, predicó hasta el momento final de la muerte en el 1549. Nuestro santo fue declarado santo en el año 1622. San Francisco Javier, el santo más santo de los predicadores grandes y maravillosos. La compasión es el lenguaje de Dios. Es el tema que nos corresponde para hoy miércoles, de acuerdo al Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 29. Jesucristo tiene compasión de la multitud que lleva 3 días con Él. Están encantados escuchándolo, pero no han comido en 3 días. Entonces hay que organizarse para que ellos coman, y Jesucristo les propone qué es lo que tienen, y con lo que ustedes tienen vamos a trabajar. Y lo primero es que hay que tener compasión con las demás personas. Ese es el tema. Vamos con las frases para el día de hoy. Tenemos unas 3 frasecitas de máximas que me gustan de la Santa Biblia. Primero, unas frasecitas. La primera es de la carta a los Efesios, capítulo 4. Y el apóstol San Pablo recomienda a toda persona creyente lo siguiente: sean bondadosos y compasivos, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Sean siempre bondadosos y compasivos con las demás personas. No sea juez. No sea tan tirano con las demás personas. Segunda frasecita también del apóstol San Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 3. Siempre conserven el amor fraternal entre ustedes. Sean compasivos y sean humildes. Sea muy compasivo con los demás, pero también sea una persona bastante humilde, que eso es lo que quiere Dios. También hay personajes que se destacan, que se llaman personajes bíblicos, es decir, personajes que a lo largo de la Biblia se destacaron porque fueron personajes de la compasión, del amor y de la misericordia con las demás personas. Por ejemplo, Ruth es un personaje del Antiguo Testamento en la Biblia. Amaba a su suegra Noemí y sentía compasión de ella. Ruth viajó con Noemí de regreso a Belén y se estableció allí con ella. También tenemos a Booz en la historia bíblica de Ruth. Booz también demostró ser un personaje compasivo, instruyó a los trabajadores de su campo para que Ruth los recogiera. Esto le proporcionó a Ruth el alimento que necesitaba ella para sobrevivir. También aparece en el primer libro de los Reyes otro personaje de la compasión en la Biblia, la viuda de Sarepta. Allí aparece la historia de Elías y una viuda anónima. Aunque la viuda se encontraba en gran necesidad, preparó una comida para Elías. La viuda recibió una gran cantidad de alimentos como milagro de Dios. La viuda de Sarepta. Moisés, personaje bíblico también de la caridad y de la compasión.
Fue elegido para traer la redención a los israelitas. Los guiaba en el éxodo de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces, delante del faraón observó cómo se desarrollaba el plan de Dios y aprendió que con la ayuda de Dios él podía ser un líder muy compasivo de su pueblo. Y tenemos a San José tras de ser vendido como esclavo y ascender al poder en Egipto, José mostró compasión por sus hermanos cuando llegaron a Egipto en busca de alimentos. Y así aparece Pablo en las cartas de una persona compasiva, recauda fondos para los pobres de Jerusalén, insta a la iglesia a unirse en esa gran labor compasiva de preocuparse por los pobres de Jerusalén. Bernabé, en el Nuevo Testamento, un hombre que se deleitaba al ver a otros, al manifestar la gracia de Dios, animándolos a permanecer siempre fieles a Dios, compasivos y misericordiosos. Ahí tenemos una buena cantidad de personajes compasivos y misericordiosos. El mejor personaje para hoy es Jesucristo, compasivo, misericordioso. Nos enseña a pensar siempre en los demás. El sentido altruista que tiene Jesucristo para vivir la fe. La misión, enseña la palabra. El buen trato con los demás. Pensar primero en los demás es lo que nos enseñó Jesucristo. Con unos panes y unos peces le dio una gran lección a la humanidad. Compasión, misericordia están a la base de la misión de Jesús de Nazaret. El que quiera seguirlo tendrá que aprender que el evangelio se enseña con compasión y misericordia. Evangelizar, catequesis, todo lo que tenga que ver con los asuntos de iglesia, compasión y misericordia. San Pablo es un apóstol compasivo que dice que seamos siempre compasivos y perdonemos a los demás. Carta a los Colosenses capítulo 3. La Eucaristía, que es el punto central de la Iglesia Católica, la esencia y el centro de la vida cristiana, se llama la Eucaristía. Es el fundamento donde nos alimentamos del cuerpo y la sangre y aprendemos el mensaje compasión, misericordia y bondad con los demás. Cuando Jesucristo celebró la última cena, insistió mucho: hagan eso en memoria mía. El Papa Magno, que es el Papa que le decían así en su tiempo, Magno, o sea, el Papa grande, maravilloso, que enseñó: la Eucaristía edifica a la Iglesia y la Iglesia vive de la Eucaristía. San Juan Pablo II, y escribió una fenomenal encíclica que se llama De Ecclesia e de Eucaristía. Los apóstoles entendieron que la Eucaristía es el centro de la vida eclesial, de la compasión y de la misericordia. Acudían asiduamente la gente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión y a la fracción del pan. Y el Papa Francisco enseña que la compasión es el lenguaje de Dios. Oigan eso tan elegante, esa frase. La compasión es el lenguaje de Dios. Es la lente del corazón que permite comprender las dimensiones de la realidad de lo que es un cristiano. Fue la compasión lo que lo movió a enviarnos a su Hijo al mundo. La compasión de Dios hizo que su Hijo llegara al mundo para ofrecer salvación. La compasión es el lenguaje de Dios. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.